Buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo de la unidad 1. Hoy nos toca desarrollar la bolilla de polimerización. Para hablar de polimerización, primero tenemos que conocer qué son los materiales orgánicos. Para que entiendan mejor, les voy a explicar el concepto de lo que son los materiales orgánicos teniendo en cuenta esta imagen. Los materiales orgánicos están formados por moléculas. Ahí ustedes ven en la parte central del dibujo está la palabra molécula, unidas a su vez por moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Cada una de estas moléculas están unidas a su vez por fuerzas de tipo secundario o fuerzas de Van der Waals. Vamos a repasar un poquitito. Materiales orgánicos entonces están constituidos por moléculas, a su vez formados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y unidos a su vez por fuerzas de tipo secundario. Dentro de la clasificación de materiales orgánicos hablamos de materiales orgánicos naturales y orgánicos sintéticos. Los orgánicos naturales son aquellos que se extraen directamente de la naturaleza, que puede ser de origen animal o de origen vegetal. Y los materiales orgánicos sintéticos son aquellos que se fabrican en los laboratorios y se obtienen a partir de pequeñas moléculas llamadas monómeros. Estos monómeros se unen entre sí para formar una molécula más grande, que son los polímeros. Entonces, básicamente las resinas sintéticas están formadas por polímeros. Cuanto mayor cantidad de monómeros tenga ese polímero, tendrán mejores propiedades. Bueno, vamos a hablar ahora del proceso de polimerización en sí. Resinas sintéticas, entonces dijimos que estaban formadas por polímeros, los cuales a su vez están formados por pequeñas moléculas de monómero. Las reacciones químicas por las cuales permiten la unión de esos monómeros para formar polímeros es lo que se conoce con el nombre de polimerización. En la imagen de abajo ustedes ven un esquema de monómeros separados y en la otra imagen ven un esquema de monómeros unidos por un enlace. ¿Qué tipo es ese enlace? El enlace es el tipo secundario o fuerzas de Van der Waals. ¿Cuáles son las características de los polímeros? Dijimos que los polímeros eran moléculas grandes. Poli viene luego ya de muchos, entonces moléculas grandes que están formadas por gran cantidad de monómeros. El peso molecular de esta macromolécula o de esta molécula grande varía porque depende del peso molecular individual de cada uno de los monómeros por los cuales está conformada la molécula. La estructura molecular es capaz de adoptar diferentes formas y figuras. Acá vamos a hablar sobre la estructura espacial de los polímeros. La estructura espacial de los polímeros se refiere específicamente a la forma o a la disposición que pueden adoptar estos polímeros. Así tenemos una estructura lineal, una estructura ramificada y una estructura cruzada. La estructura lineal, como ven ahí en la imagen, es cuando los polímeros se van ubicando uno al lado de otro en una sola dirección. Cada molécula actúa en forma independiente y se unen por uniones secundarias. El tipo de unión que hay entre un polímero y otro es una unión débil y tienen también poca o disminuida sus propiedades mecánicas. La estructura ramificada. La estructura ramificada les voy a explicar de acuerdo a este esquema. Ven que hay un tronco principal y a partir de ese tronco principal van saliendo troncos accesorios. Y la estructura cruzada, que es el polímero más rígido, están formadas por un tronco principal, de ahí salen troncos secundarios y después van ramificándose nuevamente. Es una estructura mucho más compleja, está formada por mayor cantidad de polímeros y el movimiento de esta cadena es mucho más difícil debido a que la cadena es mucho más pesada. Bueno, vamos a hablar un poquitito sobre los mecanismos de la polimerización. Hay dos tipos o dos mecanismos de polimerización, que es la polimerización por adición y la polimerización por condensación. En la polimerización por adición, ustedes están viendo ahí la imagen, tenemos la imagen A donde vemos una molécula saturada con un doble enlace.
ese doble enlace se rompe. En la molécula B ustedes están viendo ya que no tiene ese doble enlace. Entonces, ¿qué pasó ahí? Se rompió ese doble enlace y al romperse ese doble enlace se libera energía. Esa energía es la energía capaz de unir y de esa forma ir alargando la cadena. Mientras que la polimerización por condensación produce un polímero y también elimina un subproducto de bajo peso molecular, que puede ser agua, amoníaco, etc. En la parte final de esa reacción ustedes ven el subproducto, que es el agua. Bueno, los periodos de la polimerización. Dijimos que la polimerización era una serie de reacciones químicas. Entonces, como son reacciones químicas, estas reacciones tienen que tener un periodo de iniciación, propagación y terminación. A su vez, la terminación puede ser por acoplamiento directo y por transferencia de hidrógeno. Les voy a explicar un poquitito los periodos de la polimerización teniendo en cuenta esta imagen. En la imagen A, ustedes ven la cadena de polímeros y ven varias moléculas saturadas o con doble enlace. Ese es el periodo de la iniciación. En la iniciación, la cadena se presenta de esta forma. ¿Qué pasa en el proceso de la iniciación? Nosotros necesitamos que esos doble enlaces se rompan. ¿Para qué? Para que se libere energía y se vaya alargando la cadena. Entonces, ¿cómo se van a romper esos doble enlaces? Por medios físicos o medios químicos. Medios físicos puede ser luz, calor o presión. Y medios químicos son los iniciadores. En la segunda imagen, en la cadena de abajo, en la cadena B, vemos que ya hay menor cantidad de doble enlace, porque los doble enlaces de la cadena A ya se fueron rompiendo, se van rompiendo de a poco los doble enlaces y se va liberando la energía. En la imagen C ya empieza el proceso de terminación, donde dijimos que podía ser de dos formas, por acoplamiento directo y por transferencia de hidrógeno. La imagen C es la terminación por acoplamiento directo. Todas las cadenas se rompieron, ya no hay ningún doble enlace y esa cadena ya no es capaz de seguir creciendo, porque ya no tienen moléculas saturadas. En la imagen D tenemos la terminación por transferencia de hidrógeno, donde vemos que la cadena se parte en dos. La primera parte de la cadena queda, ya no hay moléculas saturadas, quiere decir que ya no tiene capacidad de seguir creciendo. Y en la otra parte de la cadena mantiene el doble enlace y ese doble enlace se puede volver a romper y comienza de vuelta el proceso de polimerización. Siempre que haya polimerización hay fenómenos exógenos, que son la exotermia y la contracción. La exotermia, que es la liberación de calor que se produce en el proceso de la polimerización. Ese calor que se libera en forma de energía térmica. Y la contracción es la capacidad que tiene el material, en pocas palabras, de achicarse o de acortarse. ¿Por qué? Porque los monómeros, una vez que antes de formar el polímero, los monómeros están ubicados en diferentes direcciones. Una vez que empieza el proceso de polimerización, una vez que se va formando el polímero, esa distancia que hay entre un monómero y otro se acorta. Y al acortarse es cuando el material se contrae. Bueno, ahí tenemos la bibliografía. Básicamente el libro que más vamos a utilizar en esta parte es el libro de Mackie, segunda edición.